Capítulo 10. Salomón y sus sucesores. Al comienzo del reinado de Salomón, toda la multitud lo saludó gozosamente y rogó que pudiera terminar su gobierno en una edad anciana y feliz. Pero su hermano Adonías fue a ver a la madre del rey, Betsabé, pidiéndole que le pidiera a Salomón que le diera a Abisac en matrimonio, por cuanto su padre no había tenido relaciones con ella y había quedado virgen. Así lo hizo Betsabé, pero Salomón rechazó la petición. Afirmó que Adonías buscaba la corona para sí mismo, con amigos tan poderosos como Joab y el sumo sacerdote Abiatar. Envió a buscar a Benaías, el capitán de su guardia, y le ordenó que diera muerte a Adonías. También depuso a Abiatar del sumo sacerdocio y lo transfirió a la familia de Sadoc. Cuando el general Joab oyó que Adonías había sido ejecutado, huyó al altar en busca de refugio y no lo quiso dejar para comparecer delante de Salomón para ser juzgado. Salomón ordenó a Benaías que le cortara allí mismo la cabeza, considerándose sin culpa por la muerte de Joab, y designó a Benaías como sucesor suyo, como general del ejército. En cuanto a Simei, Salomón le ordenó que se quedara en Jerusalén y que prometiera bajo juramento jamás dejar la ciudad. Así lo hizo Simei, pero después de 3 años, 2 de sus esclavos escaparon a Gat y fue a buscarlos. Cuando volvió con ellos, el rey se enteró e hizo que Benaías ejecutara a Simei. Habiendo castigado a sus enemigos, Salomón se casó con la hija del rey de Egipto y reforzó las murallas de Jerusalén, gobernando su estado en perfecta paz. Fue a Hebrón y sacrificó a Dios sobre el altar de bronce construido por Moisés, ofreciendo 1000 víctimas como holocausto. Dios quedó complacido con su piedad y se le apareció al rey en sueños, ofreciendo darle lo que deseara. Salomón no le pidió oro ni plata ni otras riquezas, como un joven pudiera haber hecho. En lugar de esto dijo: Dame, oh Señor, una mente sana y buen entendimiento para poder juzgar al pueblo con verdad y justicia. Dios quedó complacido con esta respuesta. Prometió darle una sabiduría sin paralelo, así como aquellas cosas que Salomón no le había pedido, como riquezas, gloria y victoria sobre sus enemigos. También prometió perseverar el reino para los descendientes de Salomón si continuaba siendo recto e imitando las virtudes de su padre. Un ejemplo de la sabiduría de Salomón aparece en el caso de 2 rameras que acudieron ante él. Una de ellas le dijo: Oh rey, esta otra mujer y yo vivimos juntas en la misma habitación. Las dos tuvimos un hijo cada una, y esta mujer ahogó accidentalmente a su hijo por dormir encima de él. Pero mientras yo dormía, ella puso a su hijo muerto en mis brazos, y tomó a mi hijo y lo puso a su lado. Y por la mañana, cuando quise amamantar a mi pequeño, encontré en su lugar este cuerpo muerto, y ella rehusó devolverme a mi hijo. Salomón se dirigió entonces a la otra mujer, preguntándole qué tenía que decir. Ella negó haber hecho tal cosa, insistiendo que el hijo vivo era suyo y que el muerto era el de su adversario. Todos los presentes se sentían perplejos acerca de qué mujer creer. Entonces el rey mandó que trajeran a los 2 niños, al vivo y al muerto, y mandó llamar a uno de sus guardias. Le ordenó que sacara la espada y que cortara a ambos niños por la mitad, para que cada una de las mujeres pudiera tener la mitad del niño vivo y la mitad del niño muerto. Todos los asistentes se rieron del rey por lo bajo, pensando que actuaba como un chiquillo. Pero la verdadera madre del hijo vivo gritó que no se hiciera tal cosa. Prefería que se le diera el niño vivo a la otra mujer como si fuera de ella, y ella se contentaría con verlo. La otra mujer estaba dispuesta a que dividieran al niño. Entonces el rey supo quién era la verdadera madre, y dijo al hijo, y dio el hijo a la que había gritado pidiendo que no fuera muerta, y condenó a la otra como malvada, que no solo había matado a su propio hijo, sino que estaba además dispuesta a que muriera el de su compañera.
La gente consideró este juicio como una señal de gran sabiduría y consideraron al rey como poseedor de inteligencia divina. Gozando de los beneficios de la paz, los hebreos se dedicaron a la agricultura y se vieron recompensados con creces. Salomón, que gobernaba desde el río Éufrates hasta Egipto, recogió mucho tributo y tuvo tantos carros de guerra que tenía 40.000 establos para sus caballos y 12.000 jinetes. También compuso odas, cánticos, parábolas, encantamientos y exorcismos, e investigó las propiedades de la naturaleza. La edificación del templo. En el cuarto año de su reinado, 592 años después del éxodo de Egipto, Salomón comenzó a edificar el templo, después de reunir la madera, piedra e hierro necesarios. Hiram, rey de Tiro, que había sido amigo de David, hizo también con Salomón un trato de amistad. Permitió a Salomón tener madera de cedro y de ciprés, y a muchos de sus más diestros operarios. A su vez, Salomón enviaba a Hiram anualmente 20.000 coros de grano, aceite y vino. El coro era equivalente a unos 370 litros. Enviaba 20.000 litros de grano, aceite y vino. Los hombres de Hiram y los siervos de Salomón cortaban los cedros en el monte Líbano y los partían en vigas. Otros cortaban grandes piedras de canteras, y tanto la madera como la piedra eran llevados a Jerusalén. Los cimientos del templo fueron hechos de grandes piedras, sepultadas profundamente en la tierra. El cuerpo del edificio era de mármol blanco, de 60 codos de longitud y 20 de anchura, y tenía 2 pisos de altura. Delante había un pórtico y rodeándolo había 30 cámaras pequeñas conectadas entre sí. La techumbre estaba hecha de cedro y las paredes estaban también adornadas a intervalos con planchas de cedro recubiertas de oro. El interior del templo estaba dividido en 2 cámaras, la más interior de ellas de Saftum. El sanctum era para el arca. Cubriendo los portales, entre las 2 cámaras colgaba un velo azul, púrpura y escarlata, hecho de lino más brillante y suave. En el sanctum se levantaban 2 querubín de oro sólido, de 5 codos de altura, con las alas extendidas. El ala de uno tocaba la pared del sur y el ala del otro la pared del norte, y las alas se tocaban una con la otra para cubrir el arca, que fue puesta entre ellos. En la cámara exterior se encontraba el altar de oro del incienso y 10.000 candeleros, uno de los cuales siempre se mantenía encendido. Había también muchas mesas en esta estancia, una de las cuales era de oro. Sobre esta se ponían los panes dedicados a Dios, mientras que las otras eran más pequeñas, y sobre ellas había vasos de oro y plata a miles. En el atrio, delante del templo, se levantaba el altar de bronce, sobre el que se ofrecían sacrificios. Había allí un gran cuenco tan grande que era llamado el mar de bronce, que reposaba sobre los lomos de 12 becerros, mirando 3 en cada dirección. Era para el agua que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de ofrecer sacrificios. Había también 10 fuentes para lavarse, puestas sobre ruedas, y se empleaban para lavar los animales preparados para el sacrificio.